Muy buenos días, les saludo en el amor, en el inmenso amor del Señor en este día y seguimos en la secuencia de enseñar la sana doctrina mediante estas reflexiones, estos breves estudios, también podríamos llamar devocionales porque en el fondo se trata de escudriñar la palabra. Los estudios bíblicos de la palabra son fundamentales en el crecimiento del conocimiento y la fe de todo creyente. Y la enseñanza de hoy está basada en la cita de San Juan 7:16, donde Jesús declara: mi enseñanza no es mía, replicó Jesús, sino del que me envió. Así que lleva por título este breve estudio: Jesús enseñaba las palabras de su Padre. Bueno, yendo ahí a la palabra, antes que él hiciera esta declaración, Jesús venía saliendo de una sinagoga de Capernaum, donde había declarado que él era el pan del cielo, que traía vida eterna, y que era enviado por su Padre viviente, lo cual generó mucha polémica en medio de las autoridades religiosas y sus discípulos. Y si volvemos un poquito atrás y vamos a San Juan 6 del 54 en adelante, dice su palabra: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo Jesús en la sinagoga, enseñando en Capernaum. San Juan 6 del 54 al 59. Bueno, después de estos hechos, Jesús andaba ahí en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle por sus anteriores declaraciones. Pero no fue la falta de valor lo que hizo que Jesús se quedara allí en Galilea, sino la conciencia y el conocimiento de los tiempos perfectos de su Padre, y aún no era tiempo de ser arrestado y entregado a los gentiles. En esa época estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Era una gozosa celebración de una semana entre septiembre y octubre, en donde las familias acampaban en los refugios temporales, en cabañas de ramas y hojas que construían en los patios y las azoteas planas de sus casas para recordar la fidelidad de Dios hacia Israel en el desierto cuando iban de Egipto a Canaán, bajo el liderazgo de Moisés. Por tal declaración de Jesús había mucha incredulidad y oposición en contra de su parte, por medio de los discípulos y los hermanos de Jesús, que le dijeron: Jesús, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. San Juan 2:12, Mateo 12 del 46 al 47. Bueno, podemos ver la incredulidad que había en medio de los judíos, en medio de los discípulos y también en sus medios hermanos. Su palabra dice: mas a la mitad de la fiesta subió al templo y enseñaba. Y se maravillaba a los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió.
El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Y si yo hablo por mi propia cuenta, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. En esta porción aprendemos que los líderes religiosos objetan que Jesús tenía estudio, por lo cual Jesús responde con carácter y seguridad y conocimiento estas objeciones, porque él enseñaba con conocimiento. Dice ahí la palabra que Jesús subió al templo y enseñaba, aunque evitó hacer una gran entrada. Cuando fue a Jerusalén en el tiempo de su padre, él enseñó con osadía y conocimiento. Nunca él se contuvo de proclamar la verdad. ¿Cómo sabe estas letras sin haber estudiado?, comentaban. Los líderes judíos sabían que Jesús no había estudiado, ni había sido discípulo de algún rabí prominente en esa época, como lo fue Pablo, que estudió con Gamaliel. Ahí en Hechos 23 usted lo puede encontrar. Jesús no siguió el curso normal y esperado de educación para ser un maestro. Esta crítica particular se debe a que su enseñanza y habilidad para interpretar las Escrituras consistía en el conocimiento y la poderosa exposición de la sana palabra de Dios. Dice ahí él, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Jesús no señaló sus credenciales, sino su doctrina, la doctrina de Dios. Fue como si hubiera dicho, yo no tengo el título de un seminario, pero júzguenme por mi doctrina, la doctrina que yo enseño. Si los líderes judíos escucharan cuidadosamente la doctrina de Jesús, sabrían que toda estaba arraigada en las Escrituras del Antiguo Testamento y que era de Dios. Jesús era un maestro elocuente y dotado, pero no era autodidacta. Nuestro bendito Señor Jesús era enseñado por Dios mismo, su Padre viviente. Su autoridad no venía de ningún hombre, sino de su Padre que está en el cielo, invitando a sus oyentes a examinar sus enseñanzas de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Hay un gran principio espiritual detrás de sus palabras. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Comillas. El entendimiento espiritual no se produce únicamente por aprender de hechos, historias, situaciones o procedimientos, sino más bien depende de la obediencia a la verdad conocida y el poder del Espíritu Santo sobre tu vida. Dice ahí la palabra, el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. No debe haber injusticia en nosotros si la palabra que hemos leído y ya aprendido la tenemos atesorada. Entonces la pregunta en esta mañana es, ¿cómo es tu comportamiento en medio de la iglesia? ¿En medio de tu familia y de la sociedad? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo hablas? Jesús no se comparó a sí mismo como el que habla por su propia cuenta y que su propia gloria busca. En aquella declaración, Jesús muestra que Él es diferente. Primero, Jesús buscaba la gloria de Dios. Segundo, Jesús en su comportamiento es verdadero. Tercero, en Jesús no hay injusticia, solo amor, humildad y perdón. En este sentido, Jesús nos dio dos medidas de un maestro verdadero: que la enseñanza viene solamente de Dios y que está de acuerdo con la palabra revelada de Dios, y esta obra le da la gloria solo a Dios Padre. Una vez que escuchamos la palabra, debemos pedir discernimiento espiritual al Espíritu de Dios y atesorar la sana doctrina de las Escrituras de Dios en nuestro espíritu.
Pidamos al Espíritu que nos guíe cada día para escuchar, leer, entender, comprender, atesorar y lo más importante, obedecer su bendita palabra en nuestros corazones. Te envío un gran abrazo fraterno, tu hermano Cristian Jesús. Que el Señor te bendiga en este día.